Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme llegar, Señor, al sitio de tu reunión, de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, yo sujeto mi alma, Señor, mis pensamientos a tu voluntad, mis palabras, Señor, y lo que tú quieras hablar, Señor, que sea tu palabra la que sea edificándonos hoy, Señor, que sea ese pan que nos hace, Dios, que nos transforma, Señor, y nos lleva de la mano hacia ti, amado Rey. Te pido en el nombre de Jesús que perdones, Señor, nuestros pecados hasta esta hora, Señor. Si hemos cometido errores, Señor, delante de ti, perdónanos, amado Dios. Límpianos, Señor, para poder entrar a tu presencia, Señor, y beber de ti, Señor, de esa agua que nos limpia y nos hace aceptos ante ti, Señor. Permite, Señor, que nosotros seamos objeto de gozo para ti, Señor. Que tú te complazcas, Dios, en nosotros, Señor, que buscamos tu rostro, Señor, que procuramos cumplir tu palabra, Señor, y tus preceptos, Señor Dios. Establécenos, Señor, en tu casa. Permite que seamos columnas, Señor, en tu templo. Fórmanos, amado Dios, con tu palabra. Que sea alimento, Señor, que sea formación para nosotros. Y que podamos gozarnos, Señor, en el Espíritu. Gozarnos en ti, Señor. Que todo lo que sea tuyo, Señor, sea un motivo de gozo para nosotros. En hacer tu obra, amado Dios. En contemplarte, Señor. En adorarte, amado Rey. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que pongas el ambiente propicio, Señor, espiritualmente. Que sean atados, Señor, todas las cosas que van en contra del conocimiento de tu palabra y sean desechadas, Señor, sean desarmadas todas las armas de las tinieblas, amado Dios, y tu luz brille, Señor, y seamos encendidos como antorchas, Señor, para ti, mi amado Dios, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, amado Rey, te pido que te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Gracias, mi Señor. Bueno, yo creo que como todas las personas que les toca predicar, siempre hay como la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere el Señor que hablemos? Siempre hay como un tema específico, ¿no? Yo creo que Dios nos entera como a última hora. Pero también es como una prueba de fe que Dios pone en uno, ¿no? A veces uno intenta hacerlo todo como al modo de uno, o a la manera de uno, con el mecanismo que uno usa en otras cosas. Suele uno como sujetar toda esa forma de trabajo que tiene uno, ¿no? Pero las cosas de Dios siempre nos sorprenden. Y pues yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Darse cuenta que Dios es el que está hablando, el que está hablando. Alejito dijo en el culto pasado, creo que fue el viernes. ¿El domingo o el viernes? El viernes. Que estaba hablando de los rudimentos de la fe, ¿cierto? Sí. Que Alejo dijo que el Señor quería que él hablara de los dones, ¿no? Del Espíritu. Pero que no iba a ser el momento. Pues no sé, resultó casual, resultó coincidencia. Pues yo le estaba preguntando a Dios qué quería que hablara y Dios me habló sobre el gozo, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y la lectura es en Juan 16:20. Pues el Señor nos puso a meditar y a estudiar más o menos sobre el tema. Y para una persona hay muchos motivos de gozo, ¿no? Hay infinidad de motivos de gozo. Por lo general uno hace ver el gozo como más sujeto a las cosas terrenales, ¿no? Pero en este momento Dios está hablando que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y como todos los estudiantes, pues yo fui a Google, ¿no? A encontrar como los sinónimos de gozo, ¿no? Dice que es contentamiento, es un deleite, es disfrutar algo. Ese es el gozo, ¿no? Nosotros solemos llevarlo como a lo terrenal, ¿no? Se relaciona con las concupiscencias que tiene uno en el corazón, ¿no? Y de ahí derivan muchas sectas, porque cada uno como a sus concupiscencias a la palabra, y pues ya se desvía de las cosas que Dios establece, ¿no?
Dice la lectura desde el 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, el Señor me hizo meditar a mí en que, buenas noches, el gozo de uno depende de lo terrenal, ¿no? Por lo general a la gente le gusta pues vivir súper bien, pasear, comprar, sobre todo hoy que es Viernes Negro, la gente se deleita en todas esas cosas, ¿no? Y yo, bueno, sí, obviamente la prosperidad se ve reflejada en tener un poder adquisitivo, ¿no? Pero el gozo se sujeta mucho a eso, a poseer cosas, ¿no? Cuando uno no las tiene, pues se vuelve una persona codiciosa y va totalmente en contra del espíritu, ¿cierto? Entonces el Señor, en muchas partes, hay un versículo, Alejo, no sé si usted que dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Sí, Salmo. Al deleitarse uno en Dios, ya como lo material entra como a un segundo plano, ¿no? Y sale uno totalmente de la rutina del mundo. Y meditando yo, el mundo es cruel, ¿no? Porque le ofrece a uno muchas cosas. Ni siquiera se las ofrece, se las muestra. Y al no tener uno como el alcance, el poder económico para tenerlas, se frustra, ¿no? Hay un versículo que dice que vosotros no sabéis pedir porque pedís para vuestros deleites. Pero esos deleites no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El Señor dice que el fruto del Espíritu es gozo y paz. Y lo que ofrece el mundo es totalmente lo contrario, ¿no? Es frustración. Aun cuando uno alcanza las cosas que anhela en su corazón, hay cierta frustración, ¿no? Porque muchas veces hay personas que desgastan su vida trabajando toda su vida para alcanzar una pensión, o para comprar una casa, o para comprar un carro. Y que ya estuvimos hablando con un amigo, especialmente eso de la pensión, ¿no? Una persona que alcanzó su pensión y a la semana de jubilarse su pensión se murió. No alcanzó su pensión. Entonces sí, el mundo es absolutamente cruel, ¿no? Ofrece cosas que de pronto la gente no puede alcanzar. Y los que alcanzan esas cosas se vuelven esclavos de esas mismas cosas. Ahora resulta un tema con una familiar de mi mujer. Resulta que les va bien económicamente. Y ellos pasean mucho y publican muchas fotos en Facebook y todas estas cosas. Y pues todo el mundo dice, no, pues tan rico. Qué chévere uno poder tener, pasear y se crea esa frustración. Porque de pronto no tienen el alcance, pero al ver que otras personas sí lo hacen, se crea como esa envidia de uno no poderlo hacer, ¿no? Entonces resulta que esta pareja les va súper bien, tienen 2 niños pequeños. Entonces tienen un negocio y como en el negocio les ha ido bien económicamente, montaron otro negocio. Y la gente dice, no, pues qué bien, están progresando, ¿cierto?
Entonces, con el negocio que tienen, no tienen tiempo para dedicarle a sus dos niños. Y ahorita montaron otro negocio alterno, y digamos que pueda que les dé plata, ¿no? Pero entonces ya Dios como que hace ver a uno las cosas de otra forma. Entonces, hay un momento donde el corazón mío dice, no, pues, bueno, rico que tengan plata, pero ¿a qué hora dedican tiempo a sus hijos? Entonces yo con la persona que me estaba contando eso, uno trata como de altercar, ¿no? Varias veces ha pasado eso. Entonces yo digo mis cosas, bueno, pero los hijos. Y la persona que me cuenta esa situación me dice, no, pero chévere porque ya teniendo otro negocio tiene plata para pagarle a alguien para que le cuide a sus hijos. Pero en el caso mío no sería así. A mí todos los días me toca ir a recoger a mis hijos al colegio y me parece algo muy chévere. Porque a veces uno no tiene el tiempo, entonces esa oportunidad es algo especial. Bueno, listo, montaron otro negocio, pero son como las cadenas, ¿no? Esa pareja, la muchacha, ha conocido un poco de las cosas de Dios. Entonces, el otro punto al que yo iba, bueno, si conoció las cosas de Dios y tiene un negocio, en ese negocio le toca abrir domingos y festivos y, mejor dicho, todos los días. Con otro negocio absolutamente no le queda tiempo ni para pensar en las cosas de Dios, ¿no? Y el tiempo que le queda libre, pues, es paseando y disfrutando, deleitando en las cosas que puede ofrecer este mundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí, está la tentación, pero también está la cadena que lo dejamos sujeto a eso. Porque se puede deleitar paseando y todo, pero tiene que estar sometida a un sistema económico para sustentar todas sus cosas, ¿no? Y yo me hacía pensar el Señor, el contraste a una vida así de lujo, pues es la pobreza, ¿no? Económica. Entonces me hacía ver los apóstoles, bueno, eran personas que no tenían dinero, ¿no? No tenían posesión económica, de pronto uno que otro, pero ellos se deleitaban en el Señor. Y me trajo a la mente el versículo, están hechos, se me perdió la cita, donde cogen a Pedro y a Juan y los azotan por estar predicando en la plaza, ¿no? Bueno, primero los echan y después los encuentran otra vez predicando y los azotan. Ahí es cuando ellos le dicen a los fariseos, juzguen ustedes mismos. Los fariseos los mandan a callar, ¿no? A no predicar más en nombre de Jesús. Y Pedro les dice, juzguen ustedes mismos si es mejor hacerle caso a Dios o a ustedes. En Hechos 4. ¿Tienes el versículo? Él dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles en el 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, el versículo no es ese. El versículo dice que ellos estaban gozosos en ser tenidos por dignos, por haber sido azotados por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, al ver ese contraste de pronto de estar tirándose de un parapente o en un jacuzzi o en todas esas cosas, se goza porque está habilitando su carne. Pero el cuento de los apóstoles era estar felices porque los azotaron por el Señor Jesucristo. Es una cosa totalmente, o sea, una persona, digamos, racional dice, no, pues cómo van a estar contentos por esto, ¿no? Y eso me trae a la mente otra escena donde estaba el apóstol Pablo y Silas, ¿no? Que estaban encadenados al cepo, que fueron azotados y comenzaron a cantar. Y tembló la cárcel y fueron libres. O sea, la Biblia misma lo afirma, ¿no? Para la gente terrenal, para las personas que no conocen la palabra, es locura. Y uno lo alcanza a ver así. Pero para entrar en esa dimensión del espíritu, pues hay que tener una relación con el espíritu. Hay cosas que a mí me costaban mucho entender, por ejemplo, cuando Alejito el domingo veo que danzara. Yo al principio los veía danzando, cuando comenzaba a ir a la iglesia decía, no, esto es una locura. Bueno, pero es que qué diferencia hay de pronto en que le pidan a uno que dancen. Bueno, hay una diferencia absoluta, ¿no? Pero cuando uno iba a bailar, era la madrugada y era la hora que sea y se bailaba con el que fuera y se tomaba lo que fuera.
y era algo que daba fruto a la carne, que es muerte, ¿no? Y me ponía a pensar, bueno, ¿por qué le cuesta a uno tanto venir a la iglesia y gozarse en Dios? Y el Señor me traía a la mente al rey David. Incluso es por una canción que escuché alguna vez, y como es que eso le cambia la perspectiva a uno de las cosas. Hay una canción, creo que es de un hijo de Jesús Adrián, y habla de que el amor del Señor es extravagante. Bueno, al ver extravagante uno ve algo que está salido de lo normal, ¿no? Entonces, en particular yo veía a don Hernando como avanzaba, ¿no? Y al principio decía, bueno, pero tiene que estar uno bien metido en el cuento para poder hacerlo. Y eso crea como una frustración en uno, porque al uno venir aquí a la iglesia uno desea buscar una comunión con Dios así que transforme las cosas. Por ejemplo, ese punto, porque de pronto viene una semana pesada para uno y uno busca encontrar como una paz en el Señor. Y una situación así, una comunión que lo haga a uno cambiar todas las cosas, ¿no? Entonces escuché esta canción y me gustó muchísimo. Hablaba del hijo pródigo cuando volvió. Y él en la canción como que plasma el amor que tuvo el padre hacia el hijo pródigo. Ahora, un poquito en la letra dice que él no se esperaba ese regreso, ese encuentro que el padre tenía para él. Comienza a decir, bueno, grande es tu amor, extravagante, dulce y tierno. Entonces, al hablar de esa palabra extravagante, me recordó el versículo que habla cuando el rey David entró del arca del pacto a Jerusalén. Dice que él danzó de una forma extravagante y que quedó desnudo. Y habla de que la mujer lo menospreció, pero pues a él no le valió. Entonces, ese momento donde muestran que el rey David fue menospreciado por ella y él afirmó, bueno, por causa de Jehová me haré más vil. También me acuerdo ese versículo cuando el Señor Jesús habla esa palabra en la cruz. Bueno, no lo es plasma específicamente en la cruz, pero dice que él menospreció lo propio. Él menospreció el desprecio de los demás. Y se gozó al ver el fruto de su aflicción. La palabra gozo aparece muchísimo en la Biblia, ¿no? Entonces, el Señor hace ver que hay muchos motivos para estar gozoso, ¿no? Pero hay un gozo que, valga la redundancia, hay un gozo que hace gozar al Señor, que es gozarse en las cosas de Dios, ¿no? En el Espíritu de Dios. Y es un gozo totalmente diferente a las cosas seculares, ¿no? Entonces volvemos al principio, el mundo ofrece cosas y cuando uno las alcanza, se da cuenta que eso era como un espejismo, ¿no? Como algo que brillaba, pero cuando uno llega ya no brilla, ya es un pedazo de chatarra. Y eso crea una frustración porque uno gasta muchísimos años de vida persiguiendo esas cosas y no las alcanza, y cuando las alcanza finalmente no valen nada. Valen todos esos años que uno desperdició detrás de esas cosas. Pero el gozo de Dios es otra cosa. Yo a veces me he puesto a hablar con mi mujer, especialmente los domingos, o digamos que han habido algunos días que no pudimos asistir por X o Y cosa. Entonces llegamos a la conclusión de que, no, nos hacía falta estar en la iglesia. Porque, o sea, un domingo sin un culto es una semana muy dura, la siguiente semana es una cosa muy dura. Y ayer, resulta que ayer estaba comprando unas cosas para el trabajo y me puse a hablar con una muchacha, con la vendedora. Entonces, como ya he comprado varias veces, pues ya hay como una conversación con ella. Entonces, llegamos a la conclusión de que hablamos de los judíos porque el sitio donde ella vende la tela es de unos judíos. Bueno, comenzamos a hablar de que ellos les bendicen mucho Dios, todo el tema, la gente comienza por el tema de la plata. Y que sí, bueno, comenzó a hablarme, ay, ¿usted va a una iglesia? Yo sí, esto y lo otro. Y yo asistí a una. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto? Yo no sé, me ha dado pereza. Pero es hora de que vuelvan. Dice, sí, yo comencé la iglesia. Y después de eso le comenté a una hermana y ella comenzó a ir y le gustó. Y ahora ella es cristiana y yo no, pero hay que volver. Me dice, sí, la verdad sí me ha hecho mucha falta, pero no sé cómo dar el paso. Y estábamos en esa conversación y por ahí un señor le dio como un ataque, como un infarto le estaba dando. Y ella, específicamente ella era la que sabía
primera auxilios. Entonces, ella se subió porque era en el segundo piso y pues yo me subí detrás a ver qué había pasado con el Señor. Entonces en mi mente pasó de una, pues estamos hablando de Dios y pasó una cosa de esta, entonces eso fue una posición, ¿no? Bueno, ella me estaba alisando un pedillo y yo por allá fui, le ayudé a sentar al Señor y yo pues dentro de mí estaba orando pues para que el tipo estuviera como, que Dios le ayudara, ¿no? Entonces yo lo alcé y el tipo comenzó a mirarme y yo, este man me está asustando. Que yo hablándole de Dios y el tipo comenzó a hablar cosas que ninguno entendía. Una cosa rara. Entonces yo me fui y después volví. Y le pregunté a ella qué pasó con el tipo. Y dijo, no, pues parece lo llevó una ambulancia y todo, pero no sé, ella dijo que le estaba dando como otro ataque. Entonces no sé si se pueden dar dos infartos al mismo tiempo. Dos preinfartos, aunque dicen que un preinfarto no existe, ¿no? Es infarto. Bueno, entonces yo después le dije, pues yo no sé, la cosa está dura, pero se da cuenta que yo le estaba hablando de cosas de Dios, de que volviera a la iglesia, que volviera. Y preciso pasó esto y me dijo, ay sí, don César, yo no lo había notado. Pero pues hay lucha, pero usted sabe que las cosas de Dios son paz para uno, eso es un bálsamo. Y así quedó las cosas. Pero en medio de todas las cosas ella decía que ya había pasado cosas muy bonitas con Dios y le hacía falta. Entonces eso es lo especial del Señor, ¿no? Cuando Él pasa, como que deja su unción, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, creo que esa fue una predicación del pastor Antonio, donde decía que el Señor pasaba y lo enamoraba a uno. Pero después él se escondía para que uno lo buscara. Entonces, es la perseverancia de querer estar en ese gozo, ¿no? Y es, o sea, uno como hombre es, yo no sé cómo decirlo, bueno, a lo castizo, como bruto, ¿no? Porque se encuentran como en esas mieles del amor. O no sé si tal vez uno está como aferrado eso también lo escuché del pastor Mauricio, a vivir como en una tristeza, ¿no? Porque si nosotros sabemos que el gozo está en Dios, ¿por qué no caminamos hacia ese gozo? ¿No? Y tal vez es porque ese gozo nosotros lo queremos ver reflejado en las cosas materiales, ¿no? El reemplazo de ese momento tan bonito de estar con Dios, de la comunión, del abrazo del Señor Jesucristo. Yo he sentido el abrazo, es una cosa muy especial, ¿no? Y uno a veces pretende reemplazarlo por las cosas materiales, ¿no? Yo tuve un momento en mi vida donde gozaba mucho estar bebiendo, me gustaba, me parecía delicioso. También alguna vez hubo tabaquismo. Y el placer que siente una persona cuando se fuma un cigarrillo es, no sé, es algo raro, porque huele a feo. Le destroza a uno su interior, ¿no? Y además de que se ve uno muy feo fumando un cigarrillo. Pero hay un cierto placer, o no sé si el cuerpo está acostumbrado, o la mente está acostumbrada a poner ese placer en esas cosas que uno hace, ¿no? Digamos que también por la parte química, eso como que crea una dependencia, pero es más como psicológico, ¿no? Como poner el placer de pronto de hacerlo después de un almuerzo, y si se junta uno con otra persona que lo hace, no, eso es una locura. Pero gracias a Dios, y bueno, lo digo como con este momento, gracias a Dios que de pronto nosotros nos reunimos en pos del Señor Jesucristo, en pos de su salvación, que es el principal tema, ¿no? Es el motivo por el que estamos aquí, por la salvación de nuestra alma, por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Gracias a Dios por permitirnos estar en este momento y tener una comunión con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Porque el Señor dice que hay gozo, ¿no? Sí. El versículo del domingo era, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón y desciende hasta el borde de las vestiduras. Porque hay bendición y salvación Y vida eterna. y vida eterna. Exactamente. Entonces es como estar revestidos de ese gozo que el Señor tiene cuando un hijo es agradable a Él, ¿no? El Señor lo refleja mucho en los hijos. Porque bueno, yo tengo 3 y hay muchas experiencias. Con uno hay una experiencia, con el otro y con el otro. Pero lo bonito que es cuando uno se goza de pronto de ver que un hijo busca agradarlo a uno, ¿no? Vamos, yo te acompaño, yo te ayudo, yo me quiero ir contigo. Es algo muy agradable.
y el Señor premia esas cosas, ¿no? Hay un versículo creo que es Eclesiastés. Eclesiastés 2:26. ¿Quién lo encontró? Amén. Lo lee, Alejito. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pues el Señor está hablando de gozo, ¿no? El Señor dice en Juan que podemos pedir, cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en orden con Él y somos agradables, podemos pedir al Padre lo que nosotros queramos pedirle, ¿cierto? Y el Señor nos lo va a dar. Pero es muy claro que el Señor cuando dice, bueno, el contexto dice que fuera de mí nada pueden hacer, ¿cierto? Comienza a decir también que el que hace mi voluntad, este es mi amigo. Entonces, para uno estar haciendo la voluntad de Dios, tiene que estar en la sintonía con el Espíritu Santo, ¿cierto? Al estar en esa sintonía con el Espíritu Santo, pues obviamente vamos a ser agradables a Dios y Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Pero tiene que haber un deleite, dice el otro versículo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Pero para llegar a tener un deleite, Dios lo hace ver como que, bueno, si usted se deleitaba en estas cosas que no me agradan a mí para nada, tiene que deleitarse en estas. Y va a tener las peticiones de su corazón. Obviamente al estar en el Señor Jesucristo, las peticiones de nuestro corazón ya no van a ser las cosas de este mundo, ¿no? De pronto puede haber un vestigio, pero ya van a ser como más encaminadas a la voluntad del Señor. Y este versículo me sorprende porque es que uno va detrás de lo económico. Me puse a hablar con un hermano ahora. Hay un versículo que está relacionado con lo que voy a decir. El hombre decía, bueno, uno trabaja y a veces le llega a uno la plata y se desapareció. Cuando no hay plata, su mujer le dice a usted, las niñas no tienen ropa, las niñas hay que comprarle zapatos. Y hay un versículo, no lo tengo exactamente claro en este momento, pero dice que el hombre se vuelve esclavo de la mujer y la mujer es esclava del mundo. Porque la mujer comienza, de pronto se sienta y comienza a mirar, hay que pintar esa pared, hay que comprar un televisor grande, hay que comprar una estufa con horno. Entonces, a la mujer decir esas cosas, eso se vuelve una carga para uno porque, bueno, el hombre es el proveedor de la casa, ¿no? Hay versículos, no lo tengo claro, pero dice esas cosas. El hombre se vuelve esclavo de las cosas del mundo, porque la mujer quiere tener su casa súper espectacular, de pronto su hijo súper bien vestido, ¿no? Entonces él decía eso, bueno, ya uno comienza como a entrar en la onda de, no hay plata. Pero cuando el gozo de Dios está en uno, esas cosas pasan como a segundo plano, de pronto sí lo inquietan, pero ya comienza a entrar como en oración, como a entrar en la voluntad de Dios, ¿no? Y este versículo, algunas veces comentando con mi esposa, hay momentos que se ponen difíciles en cuanto a lo económico. Y yo creo que ese versículo lo tiene mucha gente de cliché, ¿no? Que las riquezas de los injustos, de los impíos son para los justos. Pero el Señor lo dice, el que es agradable a los ojos de Jehová, el Señor le da sabiduría y gozo. Hay otro. No, inteligencia. No, ciencia. Sabiduría, ciencia y gozo. y gozo. Entonces, el gozo del Señor está hasta en estas cosas, ¿no? Hay otro versículo aquí en Juan donde dice el Señor. Dice más atrás. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Señor muestra aquí que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Y yo digo que no hay cosa más triste que estar uno engañado, ¿no? Es totalmente lo contrario a estar gozoso. Entonces el Señor muestra la verdad, muestra la bendición, la vida eterna. También nos muestra lo que ha de venir, que obviamente lo dice por toda la Biblia. De hecho, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de que no faltó ninguna sola palabra que el Señor hubiera hablado que no se hubiera cumplido. Entonces eso hace que la fe de uno sea fortalecida, ¿no? Bueno, si esto pasó, si el Señor lo dijo y se cumplió, pues usted tiene que cumplir todas las promesas que vienen del Señor. Pero para alcanzar esas promesas hay que gozarnos en un culto, ¿no? Me sorprende mucho y eso estaba dando vueltas en mi cabeza mucho. Que había tiempos donde lo invitaban a uno a una fiesta, ¿no? Y el cuento de la fiesta era, si no era invitado de primera mano, era colado. Y el cuento era que hubiera una buena comida, que hubiera trago, que hubiera rumba hasta la amanecida. Ese era como el cuento de las cosas que buscaba uno cuando iba a una fiesta. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, me pongo a pensar, bueno, nosotros venimos a la iglesia a buscar al Señor, ¿no? Y el gozo de venir a la iglesia debería ser buscar la presencia de Dios, ¿no? Ese es el punto central de la iglesia, buscar la presencia de Dios. Pues cuando uno viene y eso no pasa, yo digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Se va uno como vacío, como que le faltó, vino pero le faltó venir, porque se va uno como si no hubiera venido realmente, ¿no? Pero cuando hay un culto donde uno se goza adorando a Dios es totalmente diferente, ¿no? Sale uno con la cara diferente, con todo diferente. Y logra uno permanecer el resto de la semana en la presencia de Dios, superando de pronto algunas cosas que son adversas, ¿no? Hay veces que yo llego tarde a mi casa y ya se volvió una costumbre. Yo digo que es buena porque obviamente es un acercamiento a Dios y no solamente para mí, sino para mis hijos también. A veces llego tan cansado y no, yo me voy a acostar. O me siento por ahí y me coge el sueño. Entonces comienza Yuri a mandar a los niños a dormir, que hacer esto acá mañana. Y ellos no se van para la cama hasta que yo no esté allá sentado en la cama. O a veces yo digo, vayan acostándose y ya voy. Y ven y se acuestan y comienza Matías para darme la cama. Papi, no nos vamos a venir a leer. O sea, es un compromiso que hay con el Señor. Y en esa cuestión de que, estoy cansado, a ir hasta allá, es una batalla dura. Alzar estos 90 kilos y ir a trastear hasta para allá es duro y con el sueño y cansancio el día. Pero después de que lo hago, viene como una satisfacción de que no lo estoy haciendo por ellos, sino por el Señor. Pero es una paradoja, también es por ellos porque, bueno, Dios está reclamando, bueno, administrele a sus hijos, ¿qué les va a dar? Y eso ha sido como un entrenamiento, ¿no? Me parece muy bueno porque, pues, al hablar de un ministerio, eso ha sido un entrenamiento. A veces Dios lo entrena a uno y uno se da cuenta de a qué horas pasó todo esto. Me parece una película que se llamaba Karate Kid, que es de la época de nosotros. Sí. Cuando el tipo hacía sus cosas y ya, bueno, usted no me está enseñando nada. Ya comenzó a explicarle todo lo que había y sí, ya era un duro para pelear.
yo veo que el Señor está haciendo eso. Hay una parábola que habla sobre eso, ¿no? Que el reino de Dios es semejante al sembrador que sembró y no se dio cuenta que horas creció la matica, pero la matica creció. Y ha sido algo muy especial. Entonces, siempre queda faltando algo como de pronto un esfuerzo más para hacer las cosas de Dios. Pero cuando de pronto algunas veces yo no lo he hecho de ir a leerles a ellos, o de pronto yo llego un poquito más tarde y ya están durmiendo, queda como ese vacío en el corazón de uno. Al contrario de que cuando lo hacemos, hay una satisfacción porque eso ha sido, bueno, a veces yo no lo siento como que me llena a mí, pero estoy cumpliendo con Dios y estoy cumpliendo con ellos, entonces sí hay cierto gozo, pero queda como una sed de buscar más a Dios, de buscar más la presencia de Dios en ese momento. A veces es algo básico como una oración pequeña y leer la Biblia. Pero entonces yo leo unos poquitos minuticos y ellos quedan dormidos pues porque se levantan temprano. Pero entonces, o sea, queda hecho y queda faltando algo más. De pronto más bien es como, yo creo que el Señor le está diciendo, bueno, otro poquito, más, búsqueme a mí más. Y hay un gozo en esas cosas que Dios lo pone a uno a hacer. Y la pelea con la carne es terrible, porque la carne no quisiera acercarse a Dios. Pero la carne se deleita en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no deleitarse en hacer las cosas buenas? Hay un versículo que estaba hablando con una muchacha, a la cual le he venido hablando de las cosas de Dios. Pero hay cosas que se resisten, cosas en la vida de las personas que se resisten. Y es una persona que está rodeada de maldiciones y de cosas que le han pasado feas a su familia y todo. Pero hay una parte que se resiste. Y a veces viene un momento en mi vida que uno dice, bueno, pues estamos hablando de cosas buenas, cosas de Dios. Entonces entra como un poquito de decepción de que la persona no reciba las cosas de Dios. Bueno, pues, o sea, la palabra está dicha, Dios no puede forzar a nadie. Que la gente verá si lo toma o no. De pronto en su momento más adelante Dios le hará una cosa especial con esas personas. Pero la tarea queda cumplida. Hay una satisfacción de que uno como que hizo las cosas de Dios. Y hay un gozo. Pero hay mucho más gozo estar en la presencia de Dios. Pues esa es la palabra que Dios ponía.